Relatos del lado oscuro. Presenta La pesca de provisiones, 9º capítulo de Las aventuras de Arthur Gordon Pym, adaptación de la novela de Edgar Allan Poe. Afortunadamente, poco antes de anochecer, los 4 sobrevivientes del barco ballenero nos amarramos firmemente a los restos del cabrestante, tumbándonos sobre la cubierta lo más aplastados posible. Esta precaución fue lo único que nos salvó de la muerte. De todas maneras, estábamos más o menos aturdidos por el inmenso peso del agua que nos cayó encima y que nos arrastró hasta que estuvimos casi exhaustos. ¡Augusto! ¡Dirk! ¡Parker! ¿Están bien? Todo se ha acabado para nosotros. Dios tenga misericordia de nuestras almas. Ánimo, amigos. No pierdan la esperanza. El bergantín no se hundirá. El cargamento que traemos lo impide. Llevamos un montón de barricas de aceite vacías. Eso nos va a hacer flotar. Además, la tormenta amainará al amanecer. Resistan. Al renacer la esperanza en mi corazón, afiancé las ligaduras que me sujetaban a los restos del cabrestante. Mis compañeros estaban ocupados en lo mismo. La noche era muy oscura y no intento describir el caos y el horrible estruendo que nos rodeaba. La cubierta se hallaba al nivel del agua. Estábamos rodeados de altas crestas de espuma que rompían sobre nosotros. No sería exagerado decir que teníamos la cabeza fuera del agua un segundo de cada 3, aunque estábamos muy juntos. Ninguno de nosotros podía ver al otro, ni siquiera al bergantín, que nos zarandeaba impetuosamente. A intervalos nos llamábamos unos a otros para mantener viva la esperanza y dar consuelo y valor a quien más lo necesitaba. La débil situación de Augusto le hacía objeto de la solicitud de todos nosotros, y como suponíamos que su herida en el brazo derecho le impedía sujetar sólidamente su amarra, pensábamos que iba a ser arrastrado por las olas, pero ayudarlo era imposible. Afortunadamente, se encontraba en el sitio más seguro, pues la parte superior de su cuerpo se cubría con un trozo de cabrestante roto, y las aguas, antes de caerle encima, perdían gran parte de su violencia. En cualquier otra posición que no fuese aquella en la que había quedado accidentalmente, después de haberse atado él mismo a un sitio muy expuesto, hubiese perecido antes del amanecer. El barco se inclinaba hacia babor, pero la mitad de la cubierta estaba constantemente bajo el agua. Por eso las olas, que entrechocaban por estribor, rompían contra el costado del barco, alcanzándonos solamente algunas rociadas de agua mientras yacíamos ahí, tendidos boca abajo. Por el contrario, las que venían por babor, las que se llaman olas de remanso porque caen por la espalda, no podían alcanzarnos con bastante ímpetu a causa de nuestra posición. No tenían fuerza suficiente para soltarnos de nuestras amarras. En tan espantosa situación, permanecimos hasta que alumbró el día, mostrándonos con todo detalle los horrores que nos rodeaban. El bergantín era un simple tronco que rodaba a merced de las olas. La tempestad no había cedido y parecía que no podíamos esperar salvación alguna terrenal. Durante varias horas permanecimos en silencio, temiendo que se rompieran nuestras amarras, que los restos del cabrestante se fueran por la borda, o que algunas de las enormes olas que rugían en todas direcciones alrededor y por encima de nosotros sumergiese de tal modo el casco que nos ahogásemos antes de volver a la superficie. Mas por la clemencia de Dios, nos libramos de estos peligros inminentes, y hacia el mediodía nos reanimamos, recibiendo como una bendición los rayos del sol. Poco después, notamos una sensible disminución de la fuerza del viento, y entonces, por primera vez desde la noche anterior, Augusto habló. Dirk, ¿crees que nos salvemos? Como Dirk Peters no respondió, creímos que el mestizo se había ahogado, pero enseguida, con gran alegría, lo escuchamos hablar. Me duele mucho el estómago. Las ligaduras me están presionando demasiado. Si no las aflojo, moriré. No creo poder soportarlo más. No podemos ayudarte mientras el mar siga azotándonos. Ten paciencia, Dirk.
Te prometo que en la primera oportunidad te ayudaré. Entonces era demasiado tarde. Después de quejarse durante unos minutos, Peters se quedó silencioso. Entonces dedujimos que había muerto. Al caer la tarde, el mar se calmó hasta el punto de que apenas rompía una ola contra el casco cada 5 minutos, y el viento había amainado bastante, aunque todavía soplaba una fuerte tempestad. Hacía unas horas que no había oído hablar a ninguno de mis compañeros. ¡Augusto! ¡Augusto! ¡Dirk! ¡Parker! ¡Dirk! Nadie respondió. Poco después caí en un estado de insensibilidad parcial, durante el cual vagaban por mi espíritu las imágenes más placenteras, como árboles de verdísimo follaje, ondulantes prados de sazonada mies, procesiones de bailarinas, tropas de caballería y otras fantasías. Recuerdo ahora que en todas las visiones que pasaron ante los ojos de mi imaginación, el movimiento era la idea predominante. Por eso nunca me imaginé ningún objeto estacionario, tal como una casa, una montaña o algo por el estilo. Solo veía molinos de viento, barcos, grandes aves, globos, personas a caballo conduciendo carruajes a gran velocidad y otros objetos móviles similares que se me aparecían en una sucesión interminable. Cuando salí de este estado, hasta donde podía adivinar, hacía ya 1 hora que brillaba el sol. Me costaba grandes esfuerzos recordar las diversas circunstancias relacionadas con mi situación, y durante cierto tiempo permanecí firmemente convencido de que aún me hallaba en la cala del bergantín, junto a la caja, y de que el cuerpo de Parker era el de mi perro tigre. Cuando recobré por completo mis sentidos, vi que el viento era solo una brisa moderada y que el mar se hallaba en relativa calma, de modo que el bergantín solo embarcaba agua por el centro de la cubierta. Mi brazo izquierdo se había desprendido de sus ligaduras y estaba muy lacerado hacia el codo. Mi brazo derecho estaba completamente entumecido, y la mano y la muñeca, extraordinariamente hinchados por la presión de la cuerda que se había corrido desde el hombro hacia abajo. También me dañaba mucho otra cuerda que me rodeaba el pecho y que se había puesto tirante hasta un grado insufrible de presión. Al mirar hacia mis compañeros, observé que Dirk Peters vivía aún, aunque tenía atada a la cintura una cuerda gruesa, tan apretada que parecía como si le hubiese cortado en 2. Dirk me hizo una débil señal con la mano, indicándome la cuerda. Augusto no daba señales de vida y estaba inclinado casi hasta doblarse sobre una astilla del cabrestante. Arthur, ¿tienes fuerza para soltarme? Vamos, reúne toda tu energía. Si lo logras, nos salvaremos. De otro modo, todos pereceremos. Sí, Parker, sé valiente. Trataré de quitarte las ligaduras. Sí. Aquí en el bolsillo del pantalón tengo un cortaplumas. Trataré de abrirlo. Vamos, Arthur, tú puedes hacerlo. Hazlo, amigo, hazlo. Ya casi. ¡Listo! Cortaré mis amarras. No puedo moverme. Se me doblan las piernas. Parker, no puedo levantarme. No puedo mover el brazo en dirección alguna. Tranquilo, quédate quieto un momento. Agárrate al cabrestante con la mano izquierda para que se restablezca la circulación de la sangre. ¡Esto duele mucho! Así empezó a desaparecer el entumecimiento y pude mover primero una pierna y luego la otra. Y poco después recobré parcialmente el uso del brazo derecho. Entonces, arrastrándome a gatas, con gran precaución, sin conseguir sostenerme sobre mis piernas, corté las ligaduras de Parker y en poco tiempo también él recobró el uso parcial de las piernas. Sin pérdida de tiempo le soltamos la cuerda a Dirk. A través de la pretina de su pantalón de lana y de 2 camisetas, le había hecho una profunda herida que le llegaba hasta la ingle, de la que, al quitarle la cuerda, le manó abundante sangre. Estás sangrando copiosamente. Pero me siento aliviado, gracias.
Puedes moverte mejor que nosotros. Precisamente por la pérdida de sangre no me entumecí. Y Augusto No da señales de vida, míralo. solo está desmayado por la pérdida de sangre. Las olas le arrancaron las vendas que le pusiste en el brazo, pero ninguna cuerda estaba demasiado apretada como para causarle la muerte. Le quitaré las ligaduras para ponerlo a resguardo. Ponle la cabeza un poco más baja que el cuerpo. Hay que darle fricciones en las piernas para que se restablezca. Al cabo de media hora, Augusto volvió en sí, aunque hasta la mañana siguiente dio muestras de conocernos y tuvo suficientes fuerzas para hablar. Cuando acabamos de quitarnos las ligaduras, ya era de noche y comenzaba a nublarse, lo cual nos angustió profundamente, pues temíamos que volviese a soplar el viento fuerte, en cuyo caso nada nos salvaría de perecer, dada nuestra extenuación. Por fortuna, el viento continuó muy moderado durante la noche y el mar se iba calmando, haciéndonos concebir grandes esperanzas de salvación. Soplaba una ligera brisa del noroeste, pero no hacía nada de frío. Atamos a Augusto cuidadosamente de manera que no pudiera escurrirse con los balanceos del barco, pues estaba demasiado débil para sostenerse solo. Nosotros no teníamos ya necesidad de atarnos. Permanecimos sentados muy juntos, amparándonos unos a otros con la ayuda de las cuerdas rotas en torno al cabrestante, mientras trazábamos planes para librarnos de nuestra espantosa situación. Sentimos mucho alivio al quitarnos la ropa y retorcerla para que soltase el agua. Cuando nos la pusimos de nuevo sentimos un agradable calor que nos vigorizó. Le ayudamos a Augusto a quitarse y exprimir su ropa, y también experimentó la misma agradable sensación. Ahora nuestros principales sufrimientos eran el hambre y la sed, y cuando comenzamos a pensar en la manera de resolver esta situación se nos encogió el corazón, y casi deploramos haber escapado de los peligros menos temibles del mar. Sin embargo, procuramos consolarnos con la esperanza de que pronto otro barco nos recogiese, y nos dimos ánimos mutuamente para soportar con entereza los infortunios que pudieran acaecernos. Al fin, alboreó la mañana del día 14, y el tiempo seguía siendo despejado y tranquilo, con brisa firme, pero ligera, del noroeste. El mar estaba en completa calma, y como el bergantín no se inclinaba tanto como antes, la cubierta estaba relativamente seca y podíamos movernos con cierta libertad. Llevábamos ya más de 3 días con sus noches, sin comer ni beber. El bergantín está lleno de agua, pero tratemos de subir algo de la bodega. Hagamos una draga. De acuerdo, de acuerdo. Aquí hay algunos trozos de madera y podemos arrancar algunos clavos de los restos de la cubierta. Bien, amárralos en forma de cruz y átalos al extremo de una cuerda. Los arrojaremos a la cama. Arrastrándolos de un lado a otro, tal vez podamos enganchar algo que nos sirva de alimento. O que nos sirva para obtenerlo. Pasamos la mayor parte de la mañana dedicados a esta tarea, sin pescar nada más que unas ropas de cama que se engancharon enseguida en los clavos. En verdad, nuestro invento era algo tosco, tanto que apenas podía esperarse mayor éxito. Luego probamos en el castillo de proa, pero igualmente en vano. Estábamos al borde de la desesperación. ¡Oh, esto no está funcionando! Lo sé. Me ataré una cuerda y bajaré a la cámara. Ustedes me ayudarán a salir. Bien, bien, buena idea. Déjame pasar la cuerda también por encima de tus hombros. Así no te deslizarás. Es peligroso, Dirk. Tendrás que recorrer 3 o 4 metros por un pasillo estrecho hasta el almacén y luego volver y sin respirar. Lo sé, pero si no encuentro algo buceando moriremos de hambre. Entonces, para evitar que te ahogues, cuando quieras que te subamos, tira fuerte de la cuerda. De acuerdo. Dirk descendió a la cámara, pero esta primera tentativa fue totalmente infructuosa. Antes de medio minuto sentimos tirar violentamente de la cuerda. Lo subimos inmediatamente, pero con tan poca precaución que le dimos un fuerte golpe contra la escalera. No traía nada, pues no había podido penetrar más en el pasillo, debido a los constantes esfuerzos que tuvo que hacer para no subir flotando hasta el techo. Al salir estaba muy cansado y tuvo que descansar un cuarto de hora antes de aventurarse a descender de nuevo. La segunda tentativa dio peores resultados, pues permaneció tanto tiempo debajo del agua sin dar señal para sacarlo que, alarmados por su seguridad, lo subimos y vimos que estaba casi asfixiado. Dirk,
Dirk, ¿estás bien? Apártate, Augusto, déjalo respirar. ¿Por qué no jalaste de la cuerda? Lo hice varias veces. No lo notamos. Seguramente la cuerda se enredó en la balaustrada al pie de la escalera. Ese es un estorbo muy grande. Quitémosla. Tendremos que meternos al agua los 4 y jalarla con todas nuestras fuerzas. Así logramos echar abajo la balaustrada. La tercera tentativa fue tan infructuosa como las 2 anteriores y nos convencimos de que no podría hacerse nada sin la ayuda de algún peso que asegurase al buceador y le mantuviese en el fondo de la cámara mientras trataba de pescar algo. Durante un buen rato estuvimos buscando en vano aquello que nos pudiera servir para nuestros propósitos. Al fin, con gran alegría, descubrimos que una de las cadenas del barco estaba tan suelta que se podía arrancar con facilidad. Atada a uno de los tobillos de Dirk Peters, este hizo su cuarto descenso a la cámara. ¿Qué pasó, Dirk? ¿Pudiste llegar a la despensa? Sí, Augusto, pero está cerrada y no puedo permanecer bajo el agua más de 1 minuto. Tuve que regresar. Realmente no sé cómo podríamos abrirla. Esto es verdaderamente siniestro. Ni Augusto ni yo nos pudimos contener y nos deshicimos en lágrimas al pensar en el cúmulo de dificultades que nos surgían y las pocas posibilidades que teníamos de sobrevivir. Pero esta debilidad no duró mucho. Postrándonos de rodillas, rezamos a Dios, implorándole su ayuda en los infinitos peligros que nos amenazaban. Y nos levantamos con esperanza y ánimo renovados para pensar en lo que aún podía hacerse con medios humanos para conseguir salvarnos. Las aventuras de Arthur Gordon Pym. 9º capítulo. Edgar Allan Poe. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.